Página 1. Psicología del trabajo, por Jesús Felipe Uribe Prado, 2016. Un entorno de factores psicosociales saludables para la productividad. 0.0. Introducción. En teoría, una persona cumple con su función social por medio de su trabajo, actividad por la que recibe recursos necesarios e incluso suficientes para su sostenimiento y el de su familia. Existen evidencias en todo el mundo de que el trabajo ha sufrido transformaciones junto con los modelos de producción, desarrollo económico y de administración de recursos financieros, materiales y humanos, por lo que la hipótesis anterior no siempre resulta cierta. Según Bermúdez, 2010, en el decenio 1980-89 del siglo XX se generó una de las crisis más profundas del mundo del trabajo en la historia reciente, producto del fantástico salto tecnológico. La automatización electrónica y robótica, provocaron en el empresariado la necesidad de causar una de las crisis económicas y laborales más agudas de la historia para adaptarse a una producción en serie flexible, desconcentrada y más desarrollada en su tecnología, que trajo como resultado una disminución de la clase obrera industrial tradicional, heterogenización e intensificación del trabajo parcial, precario, temporal y tercerizado. A consecuencia de lo anterior, los trabajadores han quedado expuestos a incertidumbres sin precedentes en el siglo XXI. Plena pérdida de empleo y prestaciones sociales. Desigualdad de ingresos. Sindicatos ilegítimos, corporativos y con poder de negociación política, no laboral. Despidos injustificados. Reclasificación de puestos de trabajo con ambigüedad de roles. Incremento en los riesgos de trabajo relacionado con factores psicosociales, e higiene y seguridad, relacionados con enfermedades y accidentes de trabajo. Cuando el mundo emergente, como Latinoamérica, transita a una economía global, el éxito de adaptación y por lo tanto el logro económico depende de la rapidez de ajuste al nuevo mercado internacional. Consenso de Washington. Se supone que la legislación laboral nacional promueve la estabilidad en el contrato, salario, prestaciones, jornadas, entre otros. Sin embargo, no resultó así y se creó lo que llaman los abogados laboralistas, fractura regulatoria. En América Latina se ha dado una gran apertura económica, privatizaciones, desregulaciones financieras, del mercado y de legislación laboral, lo cual se traduce en cierre de empresas, desempleo, aumento de la informalidad, migraciones, explotación de la mano de obra y en consecuencia mayor desigualdad social. Bouzas, 2010. Según Bayón, 2009, el giro neoliberal que dieron las políticas laborales y sociales de México a partir del decenio 1980-89 exacerbó la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Según la autora, el cambio de rumbo político a partir de esos años no ha sido acompañado de una revisión crítica del modelo económico ni de sus efectos sociales. El Estado adquiere un creciente rol residual en el área social, se profundiza la mercantilización de los servicios sociales, privatización de empresas administradas por el Estado, como Petróleos Mexicanos, y se extiende la provisión informal centrada en la familia, se protege a la población indigente, los pobres de los pobres, pero no a los trabajadores en condiciones precarias, los pobres de los trabajadores. Para la importante revista Forbes México se han modificado las siguientes cifras tanto para pobres, cuadro 1, como para ricos, cuadro 2, consultados en septiembre de 2015 y se considera que en México las cifras llevan atrasos de al menos 2 años para el caso del primer cuadro. Con datos del 2012. Personas en situación de pobreza aumentó en 500.000 personas. Con base en el crecimiento de la población, la pobreza en el país bajó, se considera una población aproximada de 117 millones, ahora son 700.000 menos personas pobres. Personas en situación de pobreza extrema, 3 o más carencias sociales y con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, de 13 a 11.5 millones.
población vulnerable por ingreso, sin carencias sociales, pero con ingresos por debajo de la línea de bienestar, pasó de 6.7 a 7.2 millones de personas. Personas sin carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar, pasó de 22.8 a 23.2 millones, 400.000 personas mejoraron su condición económica. Cifras y más cifras, pero más allá de incrementos y decrementos el país no se mueve igual, hay menos pobres extremos, pero hay más pobres precarios. En otras palabras, desde hace más de 30 años en México existe una terrible desigualdad social que se parte por el centro. TV escribe. El poder adquisitivo de los profesionales ha quedado arruinado. Y aunque ellos no son pobres, ya no pueden decir que viven con más holgura que antes. Uribe escribe. Según Bayón, 2010, la persistencia de un modelo social que ha evidenciado su profundo carácter excluyente se produce en un contexto en que el tipo de inserción internacional adoptado por el país desde mediados del decenio 1980-89, sustentado en el modelo maquilador y en la disponibilidad de abundante mano de obra barata, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento. Según la autora, es un modelo económico que crea poco valor agregado y empleo de baja calidad, y que apenas genera encadenamientos productivos con la industria manufacturera interna, por lo que no puede ser una base sólida de la estrategia de industrialización y desarrollo del país. Este fenómeno se ha reproducido en todo el continente, inclusive en EUA y Canadá, pero los mayores costos se han observado en Latinoamérica, véase Revista Internacional del Trabajo, 2009, de la OIT con relación a la experiencia neoliberal en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Uruguay. TV escribe. El sistema maquilero, prácticamente es un sistema esclavista. A las empresas extranjeras se les ofrece la mano de obra, la vida del obrero mexicano. Y encima, no hay adelanto tecnológico para el país, solo servidumbre. Los salarios de maquila, son una burla. Sí, hay empleo, pero remunerado de la manera más baja y los obreros, carecen del poder económico para apoyar, alimentar y educar a las próximas generaciones. Se crea entonces, el círculo vicioso de la servidumbre de una nación. Uribe escribe. Con base en este fenómeno mundial descrito arriba, Blanco, 2015, comenta que el fantasma llamado desigualdad vuelve a la vida para recorrer espacios sociales y geográficos en todo el planeta. Con base en la obra El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, 2015, asegura que dicho fantasma desencadena viejos dilemas sociales e históricos ya observados por Marx. Thomas Piketty, 2015, asegura que la desigualdad adquiere múltiples formas en distintos espacios sociales del capitalismo global. Al igual que obras como las de Smith, Ricardo y Marx tuvieron como objeto de estudio el de la distribución de la riqueza entre las clases sociales y las personas, es decir, la desigualdad. En México y Latinoamérica esos grupos sociales se han ampliado hacia sus extremos, mientras se reproducen los pobres precarios, también lo hacen los llamados mirreyes, que tienen una inmensa riqueza. Ricardo Rafael, 2014, El mirreinato. Thomas Piketty utiliza un conjunto de métodos y una perspectiva central histórica, diferente a la de Marx, basada sobre todo en estadísticas nacionales, revisa el cambio entre sucesión de tierras a propiedad inmobiliaria, industrial, financiera, de patentes que en la actualidad componen el capitalismo patrimonial, según Blanco, 2015, donde la cola mueva al perro. A pesar de esfuerzos nacionales e históricos como los de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de los Derechos Humanos o en México la Constitución en sus artículos 3 y 123. La reciente Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de 1998. Respecto a la cual hay consenso en todo el mundo de que los derechos laborales deben ser cumplidos por todos los países miembros porque, según la OIT, son aplicables a los trabajadores de todo el mundo. Según la OIT, 1998,
todos los países deberían cumplir con 4 categorías de derechos: libertad sindical y de asociación, reconocimiento efectivo del derecho a negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. La respuesta internacional no se hizo esperar por la parte empresarial, con base en la idea de que no se podía poner a competir a los países emergentes con los más desarrollados en términos de estándares internacionales, a pesar de argumentos políticos, económicos, laborales y humanitarios. Han pasado más de 20 años, y aún se da esta competencia con los países desarrollados, en las mismas condiciones o incluso más precarias. Los trabajadores laboran en una situación de desigualdad económica y social, los empresarios favorecidos por el sistema, mirrinato, incrementan cada año sus utilidades más allá de inflación, pobres o problemas sociales como la violencia, el crimen organizado y la corrupción, la desigualdad en su plenitud, como dice Piketty. Por su parte, los sindicatos en silencio y con un discurso desgastado de derechos laborales sesentero tardío que termina por otorgar total autoridad a los representantes patronales, a cambio de poder, gloria autoescenificada con elogios y estatuas, mucha libertad respecto a las cuotas obreras e impunidad. Véase el libro Los amos de la mafia sindical de Francisco Cruz Jiménez, 2013. No hay duda, como dice Blanco, 2015, el fantasma de la desigualdad recorre el mundo. TV escribe. El sindicato es letra muerta en lo que respecta a la industria maquiladora. Los representantes legales de los obreros, que son mexicanos, son comprados o son cómplices de los directivos. De este modo, con el sindicato blanco, las maquiladoras cumplen con la ley. Uribe escribe. En este contexto surge el interés de escribir este libro, con 2 objetivos primordiales: el primero, alzar la mano desde la psicología del trabajo y mostrar que existe una participación profesional polémica pero trascendente en el mundo del trabajo. El segundo, dar a conocer que a 100 años o más del surgimiento de la psicología del trabajo en México y también en el mundo, hay argumentos, teorías, modelos, técnicas, entre otros que se encuentran en consonancia con la problemática mundial de la economía, la violencia y el empleo para argumentar y favorecer no solo al trabajador, sino a la productividad y a todo su entorno. Véase el capítulo referente a la historia de la psicología del trabajo. Se trata de mostrar a los actores del mundo del trabajo que el problema de la desigualdad tiene un componente psicológico de gran importancia, el de la psicología de la salud ocupacional, que comprende, entre otras cosas, riesgos psicosociales y de salud, satisfacción en el trabajo y la productividad. Por ello, si la voz de los psicólogos del trabajo se escuchara, traería beneficios a patrones, sindicatos, trabajadores y a las familias 29 de todos ellos. Así es como comienza este libro, sin pretender ser historiadores. Se hace un breve comentario acerca de la historia de esta especialidad en el mundo y en particular, en México, con el fin de ofrecer un redescubrimiento de los psicólogos como profesionales históricos, capaces de transformar una realidad que debe ir más allá de la supuesta sociedad del bienestar, con métodos, teorías, modelos y técnicas objetivas y científicas derivadas de las ciencias del comportamiento en interrelación con la medicina, el derecho, la economía, la administración, la antropología, la estadística y las matemáticas, la ciencia política y hasta el sentido común, entre otros. Todo ello por el bienestar de los trabajadores y la productividad organizacional en contextos de salud ocupacional. Según Gil Monte, 2014, la psicología no ha sido ajena a los cambios ocurridos de manera global en los últimos decenios ni a los problemas derivados de ellos. Según el autor, la demanda social requiere de profesionistas que estudien, conozcan e investiguen los factores psicosociales en el trabajo y recomienden estrategias para prevenirlos. Este libro pretende proporcionar al lector una serie de esfuerzos llevados a cabo por un grupo de investigadores de Colombia, República Dominicana,
Chile, España y México con diversos temas en el ámbito de los factores psicosociales y la salud ocupacional. Por los temas abordados el texto está compuesto por tres grandes grupos: calidad de vida, desgaste ocupacional y salud y productividad. El primer apartado se refiere a la calidad de vida y está compuesto por 5 capítulos. El primero se refiere a la felicidad, en el que Alejandro Sanín de Colombia presenta una aproximación teórica relacionada con medidas, estrategias de intervención y estudios longitudinales sobre este tema, con el ánimo de reflexionar acerca de su aplicabilidad en el contexto del trabajo. Al final, el autor desarrolla una reflexión sobre la aplicabilidad de este concepto en el contexto organizacional y del trabajo. En el segundo capítulo, José Ramón Torres de México, explica que la calidad de vida es el conjunto de características que describen la percepción de las personas acerca de su propia vida, por lo que propone apreciar este concepto desde la perspectiva social y económica a partir de indicadores tales como empleo, educación, salud e ingresos económicos, entre otros. En el tercer capítulo, Lilia Macedo de la Concha y Blanca Estela Valdés Sánchez de México, hacen un recorrido sobre diversos enfoques y teorías relacionadas con el estilo de vida, con el propósito de que los profesionales del área de la salud en el trabajo apliquen aquel que mejor se adapte a su quehacer. En el cuarto capítulo, Elia Morales Nápoles de México, tiene el propósito de exponer a los interesados en psicología del trabajo y la salud, un panorama de los factores de riesgo psicológico que pueden encontrarse en distintos contextos laborales en la práctica profesional. El enfoque se centra en dejar ver el carácter interdisciplinario y de transdisciplina en acciones y campos de investigación actuales y potenciales de la psicología en el ámbito de la salud en el trabajo. Para el quinto capítulo, Herman Littlewood de México, describe y explica cómo la percepción de justicia se combina con dos rasgos de personalidad que algunos autores denominan como abuso y benevolencia, y cómo esta combinación incide en la calidad de vida en el trabajo. El segundo grupo se relaciona con el desgaste ocupacional, síndrome de quemarse por el trabajo o conocido a nivel mundial como burnout. TV escribe: aún existe la nefasta idea en las maquiladoras, ponerse la camiseta, dar todo por la rentabilidad de la empresa. Y vea, como alguien enferma, es desechado y si muere, a nadie le interesa. Todos son reemplazados como se reemplaza una mula vieja que ya no es apta para tirar del arado. Uribe escribe. 4 capítulos componen este apartado. El primero corrió a cargo de Hugo Figueiredo Ferraz y Pedro Gilmonte de España, así como de Víctor Olivares Faúndez de Chile, quienes proponen un modelo explicativo del proceso del síndrome creado por Gilmonte, que pretende ser un esquema facilitador para el diagnóstico y tratamiento del mismo, donde se pueden identificar los antecedentes, así como las consecuencias derivadas del fenómeno. Según los autores, la idea fundamental del modelo se sustenta en que es posible reconocer dos perfiles distintos en el proceso de desarrollo del síndrome de quemarse por el trabajo. Por un lado, un perfil que no incorpora los sentimientos de culpa y por otro, uno que sí lo hace. De esta manera, los autores describen individuos, que sufren y afrontan el síndrome de forma diferente. En el segundo capítulo, Jesús Felipe Uribe Prado, Juana Patlán Pérez y Alejandra García Saizó de México, proponen un modelo para explicar la manifestación de factores psicosomáticos, mediante análisis de ruta con ecuaciones estructurales y con base en la hipótesis de que la cultura y el clima organizacional generan un ambiente que puede ser estresante o de desgaste ocupacional, burnout, con afectación directa al compromiso organizacional y a la posible generación de factores psicosomáticos, elementos muy importantes y valorados por su impacto en el desempeño y la salud ocupacional. En el caso del tercer capítulo, Patricia Sancho, José Manuel Tomás, Amparo Oliver y Laura Galeana de España, así como Ana Jacqueline Ureña de República Dominicana, afirman que a nivel mundial y también en el contexto iberoamericano existe abundante literatura en torno a las condiciones personales y laborales de los trabajadores de la educación y, en concreto, sobre los educadores y sus relaciones con el síndrome de quemarse en el trabajo y la satisfacción laboral.
No obstante, nuevas evidencias en muestras de poblaciones específicas corroboran que los efectos de un cierto número de variables personales y organizacionales sobre el desgaste ocupacional afectan de manera adversa la satisfacción laboral en formas particulares. Para el cuarto capítulo, Emmanuel Martínez Mejía de México, afirma que las organizaciones deben tomar en cuenta que configurar una dinámica laboral de riesgo orientada a restringir en forma deliberada información importante, reducir los beneficios y el compromiso, da lugar a una espiral de correspondencia negativa que lleva a los empleados a desgastar la relación y genera el síndrome de desgaste psicológico en el trabajo, burnout, mientras que configurar una dinámica laboral sana orientada a proporcionar condiciones laborales óptimas y altos niveles de desarrollo para el crecimiento interno, genera una espiral de reciprocidad positiva que disminuye la tensión y el desgaste psicológico en el trabajo. El tercer grupo está relacionado a 5 capítulos con temas que tocan importantes elementos del trabajo, la salud física y mental y los ambientes productivos, educativos y 31 de la salud o sanitarios. En el primer capítulo, Alejandra García de México, busca generar conocimientos dirigidos a los empresarios y áreas de recursos humanos acerca de la importancia y relación del clima social, el ambiente físico, la percepción de la restauración psicológica y el síndrome de desgaste ocupacional de manera que, puedan determinar el uso y distribución de presupuestos de inversión en beneficio de sus trabajadores, así como comprender la relevancia de controlar variables relacionadas con bajos costos y altos beneficios en términos de la evaluación ambiental, el clima social, la percepción de la restauración ambiental y el desgaste ocupacional. Para el segundo capítulo, Rodolfo Nava Hernández de México, afirma que el trabajo con rotación de turnos y el trabajo nocturno exigen al organismo estar en plena actividad, si bien en realidad requiere estar en reposo y, a su vez, necesita descansar cuando se encuentra activo a nivel fisiológico y psicológico. Todo ello provoca un desajuste entre el tiempo de trabajo, el tiempo biológico y el tiempo social. La rotación semanal o mayor impide una realineación de los ritmos biológicos, de tal forma que se vive en una disritmia permanente que puede originar diversas alteraciones, enfermedades o accidentes, por lo que los autores aprovechan este texto para realizar una serie de recomendaciones prácticas de medicina del trabajo para quienes tienen a su cargo personal con alteración en sus ciclos circadianos. TV escribe. Para mantener a las instalaciones bajo producción continua, las empresas inventan los turnos 4-3-3-4, lo cual conduce a tener horarios de 12 horas. Esto termina aniquilando la salud de los obreros de mayor edad. Es por eso que los obreros jóvenes son más atractivos para las empresas maquiladoras, porque es a ellos a quienes se les puede estresar, exigir o pedir más rendimiento. Uribe escribe. En el tercer capítulo, Laura Galeana, Amparo Oliver, David Rudilla, José Manuel Tomás y Patricia Sancho de España, confirman que para favorecer la salud y bienestar de los profesionales de la salud deberán los estudiosos centrarse en aquellas variables que puedan prevenir o disminuir la presencia de la fatiga de la compasión, a la vez que promocionar o aumentar la satisfacción de la compasión. Basados en investigaciones recientes, se tienen ciertas guías sobre de qué elementos se dispone para ello, no obstante, las líneas futuras apuntan a la medida y promoción del autocuidado, autoconsciencia y la formación en afrontamiento del estrés y gestión de las emociones. Para el cuarto capítulo, Ignacio Alejandro Mendoza Martínez, Víctor Xochitototl Nava, Blanca Rosa García Rivera y Jesús Felipe Uribe Prado de México, plantean que la educación en México se ha caracterizado por ser bastante institucionalizada y burocratizada, donde el director es inaccesible a los maestros debido a sus múltiples funciones, quien se limita a emitir comunicaciones masivas y dar instrucciones de trabajo y lineamientos a seguir. Debido al sistema, los directores se apoyan más en auditorías educativas y evaluaciones docentes para comprobar la eficiencia del personal a su cargo, en lugar de utilizar el liderazgo como una herramienta que le permita obtener mayor rendimiento, satisfacción y motivación en sus docentes.
Por eso, es de suma importancia conocer cuál es el impacto que el estilo de liderazgo transformacional, transaccional y laissez-faire de los directivos en ambientes educativos podría ejercer en la satisfacción de su personal, lo cual podría brindar grandes mejoras sociales y económicas a la institución y su entorno. Por último, en el quinto capítulo de este apartado, Diego Jesús Hernández Calderón, María de Lourdes Soto Marín y Jesús Felipe Uribe Prado de México, aseguran que la carga mental de trabajo es un fenómeno poco estudiado en el país, en el cual, el entendimiento que se tiene del concepto y lo que éste representa, es casi nulo en los trabajadores y directivos de las empresas en México. Los autores llevaron a cabo una investigación exhaustiva de la literatura sobre carga mental más sobresaliente, así como la utilización de la técnica de redes semánticas, con el fin de comprender de una mejor manera la realidad percibida por los trabajadores mexicanos en torno a la carga mental laboral. Encontraron que los trabajadores mexicanos asocian este aspecto con otros fenómenos como el estrés, fatiga o con un simple dolor de cabeza. De acuerdo al estudio realizado con las personas consideradas en la muestra de las redes semánticas, los autores pudieron distinguir que para estos trabajadores no es una prioridad la salud mental o física, ya que le dan mayor importancia a concluir su trabajo de una forma rápida y correcta. Esta manera de ver la actividad laboral hace mención a uno de los factores correspondientes de la carga mental de trabajo, la presión temporal, por lo que el capítulo además ofrece recomendaciones para realizar una concientización en trabajadores y directivos de lo que conlleva la salud mental de aquellos, en este caso sobre la carga mental y sus consecuencias. Como puede observarse en la diversidad de temas, enfoques y análisis utilizados por los diferentes grupos de investigadores de la psicología de la salud y, en particular, el estudio de los factores psicosociales tienen múltiples maneras de llevarse a cabo, sin embargo, también puede señalarse que, a pesar de las diferencias continentales y regionales, Colombia, España, República Dominicana, Chile y México, la preocupación por la salud y la productividad es la misma, por lo que se puede asegurar que la psicología del trabajo, sin importar su historia de origen, camina tras los mismos fines, la salud de los trabajadores y sus familias. Los contextos económicos, políticos, ideológicos, sociales, sindicales y de identidad nacional generan los mismos problemas para todos los trabajadores en el mundo y, al menos para Iberoamérica y España, sin lugar a dudas conforman el fantasma de la desigualdad en el sistema capitalista mundial, por lo cual fenómenos como pobreza, enfermedad, accidentes, desempleo, precariedad laboral, tercerización, corrupción, impunidad, violencia, migración, entre otros no tienen nacionalidad, fronteras ni soluciones fáciles. En otras palabras, la psicología del trabajo y sus profesionales tienen bastante que aprender, pero también demostrar a todos los actores involucrados que los más de 100 años de esta especialidad han tenido un objetivo común en todo el mundo, el bienestar de los trabajadores y sus familias. TV escribe. En forma fría y brutal, ¿qué es lo que le interesa a una empresa, a sus inversionistas? El objetivo principal es la obtención de utilidades, la mayor cantidad posible, sin importar la condición del obrero. Y entre menos obreros se requieran y menor sea su salario, mucho mejor. Con el capitalismo, esto de la plusvalía, jamás va a cambiar. Los obreros solo son instrumentos a quienes se les extrae energía a cambio de una mínima inversión. Cuando la rentabilidad decae, la solución de las empresas es emigrar, buscar nuevos nichos en donde se obtengan las más jugosas ganancias. Si usted fuera empresario o un inversionista, dudo que usted quiera actuar como casa de beneficencia o como hermanita de la caridad. Lo importante es que se genere empleo para los millones de personas que solo tienen la fuerza bruta como herencia. Es mejor que haya empleo, mal pagado pero empleo que permita al menos, que la gente pueda comer algo, aunque solo sea carbohidratos de pésima calidad y peligrosos para una buena salud fisiológica. Página 33.